por darme la oportunidad de compartir la reflexión en esta noche. Primeramente vamos a hacer una oración para poner este momento en manos de Dios. Les pido que donde están inclinen su rostro en reverencia a Dios y cierren sus ojos. Mi buen Dios, te damos gracias, Padre, por lo bueno que tú eres con cada uno de nosotros, Dios. Gracias, Dios, por tu amor, Dios, por tu cuidado hacia nuestras vidas, Padre. Gracias, Dios, porque tú eres fiel, Padre, porque tú nos amas mucho, Dios. En esta noche, Dios, tenemos una petición especial hacia ti, Padre, y es que tú hables a nuestras vidas, Dios. Que tú seas, Dios, en todo momento, Padre. Que tú sigas hablando en nuestras vidas, Dios, a nuestros corazones, a través de este mensaje, Dios. Entrego a ti este lugar, Dios, para que tú hables, Dios, para que tú ores, y sea solamente palabra que provenga de ti, Dios. Bendice a cada persona que esté escuchando, Dios. A cada persona que llegue este mensaje, Dios, que tú las bendigas y que tú trates con su vida y con su corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Les pido por favor, hermanos, que abran su Biblia, ahí donde están, en Proverbios capítulo 27, versículo 1. Me voy a permitir darle lectura y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Este versículo a mí me gustó mucho porque no podemos decir, mañana hago las cosas, mañana lo hago, para mañana lo dejo, que al cabo mañana tengo todo el día, porque no sabemos. No sabemos qué va a pasar el día de mañana, no sabemos qué va a pasar dentro de una hora, o no podemos seguir con en la vida postergando las cosas. Le quiero platicar en esta noche la historia de Daniel. No Daniel es de la Biblia, es un personaje que siempre se le hacía tarde. A Daniel siempre se le hacía tarde para su trabajo, siempre se le hacía tarde para llegar a lugares, para contestar mensajes, para tomar decisiones. Y esta frase, se me hizo tarde, era una frase en su día a día. Ya ni siquiera la pensaba, ya salía de una forma tan natural que todo el mundo decía, a Daniel se le hizo tarde. Pero con el tiempo, ya esa sensación ya no fue simplemente en términos de reloj, en términos de horas, de minutos. Daniel empezó a sentir que también la vida se le estaba yendo. Empezó a sentir que en la vida todo se le estaba haciendo tarde. Se le hacía tarde para cumplir sueños, para intentar nuevas metas, para convertirse en la persona que algún día soñó ser. Estaba desesperado porque veía a otras personas avanzar, veía a otras personas cumplir sus sueños, sus metas, y Daniel se quedaba pensando que en qué momento se le hizo tarde de poder cumplir todo esto. Un día, ya cansado de repetir la misma frase, se detuvo y pensó con honestidad que tal vez no era que se le hiciera tarde, sino que había dejado pasar tantas oportunidades por el miedo a equivocarse. Ese pensamiento no resolvió la vida de Daniel, pero le dio claridad y entendió que mientras esté vivo, el tiempo no se ha terminado, y que los sueños no tienen un horario fijo, sino que solo esperan a que nosotros decidamos empezar. A veces decimos que ya es tarde, cuando en realidad lo único que sentimos es miedo. Sentimos miedo de volver a fracasar, de volver a fallar, de volver a sentirnos insuficientes, de volver a sentirnos lastimados, de un miedo de volver a sentir esa sensación de habernos fallado a nosotros mismos. Pero la vida no se mide por lo que hicimos, sino por lo que todavía podemos hacer. Mientras hay aliento hay una oportunidad, y mientras hay conciencia hay camino. Y aquí es donde quiero pasar a la historia de Pedro. Pedro no siempre fue el hombre que conocimos. Antes de ser apóstol, antes de predicar, antes de liderar, fue un hombre común, con un sueño y con un propósito. Pedro, antes de convertirse en este hombre, era un pescador. Era un trabajo duro, repetitivo, heredado, tal vez no era el sueño de su vida, pero igual lo hacía porque era con lo que había crecido, era lo que él sabía hacer, era con lo que él había crecido. En Mateo 4, versículos 18 al 20 dice: Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón Pedro y Andrés, dos hermanos que eran pescadores. Mientras ellos pescaban con sus redes, Jesús les dijo: síganme, en lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí.
En ese mismo instante Pedro y Andrés dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Me gusta mucho este versículo porque ya Pedro empezó a soñar con otra cosa. Ya Pedro empezó a soñar con seguir a Jesús. Ya no estaba amarrado a ser un pescador, ya no estaba amarrado a seguir con la tradición de que todos los días tenía que salir a pescar. Ahora Dios le había dado un nuevo sueño, el sueño de pescar nuevos seguidores que siguieran a Jesús. Y yo pienso que muchos de nosotros como Pedro pensamos que esta vez iba a lograr su sueño, que esta vez sí lo vamos a lograr, que esta vez sí lo vamos a cumplir. Pero llega una noche muy oscura, y es la noche en la que Jesús es arrestado. Y esa misma noche el miedo entra en el corazón de Pedro. Y el mismo hombre valiente y fuerte que decía que aunque todos te nieguen yo no lo haré, terminó diciendo, yo no lo conozco. Y no fue una, dos, fueron 3 veces en las que Pedro negó a Jesús. Y en cuanto el gallo canta, Pedro entiende algo devastador, que falló en lo que más amaba. La Biblia dice después que salió y lloró amargamente. No tanto por su error, sino lloraba por la decepción consigo mismo, por sentir que había arruinado su oportunidad. Las lágrimas de decepción personal son tan crueles porque nos hace vernos a nosotros mismos que fracasamos, que ya no dimos lo mejor de nosotros. En este caso, Pedro lloró porque ya al negar a Jesús, sintió que su sueño se había acabado ahí. Sintió que su propósito había muerto ahí. Sintió que su historia con Dios ahí había terminado. Pero las lágrimas que tiró Pedro ese día no fueron el final. Fueron el punto donde el orgullo se rompió y el corazón de Pedro quedó listo para ser restaurado. Muchas veces así nos sentimos nosotros, que fallamos, que ya no pudimos lograr las cosas. Está bien, hermanos, podemos fallar, podemos equivocarnos, pero no podemos dejar caer lágrimas de arrepentimiento de que no lo intentamos. Necesitamos buscar a Dios, que Él nos ayude, que Él cumpla su propósito en nuestras vidas. Después de que Jesús fue crucificado y resucitara, Pedro no volvió a predicar, no volvió al grupo, sino que volvió a su barca. En Juan, capítulo 21, versículo 3, hay una frase que puede pasar muy desapercibida, pero en este contexto a mí me parece muy importante porque dice, me voy a pescar. Esta frase de me voy a pescar ya no fue un me voy a ir a predicar, me voy a ir a orar. No, simplemente Pedro quiso volver a lo que ya sabía hacer. Esta decisión, esta confesión de que se iba a ir a pescar, Pedro internamente se dijo a sí mismo, ya fallé, ya no sirvo para esto, y ese sueño ya no fue para mí. Pedro sintió en ese momento que ya se le había hecho tarde para su llamado, que su error había sido demasiado grande y que su historia con Jesús había terminado. Pero lo que Pedro no entendía era que Jesús tenía un propósito especial con él. Y por eso Jesús va y lo busca donde todo había comenzado. En ese mismo capítulo nos habla de que Pedro sube a la barca nuevamente de noche con otros acompañantes. Entonces no habían pescado nada durante toda esa noche. Y al amanecer, Jesús les grita y les pregunta que si tenían para comer, que si habían pescado algo. Entonces un discípulo, como no lo reconocían, un discípulo gritó que no habían pescado nada. Y Jesús le dice, avienten la red del lado derecho de la barca. Entonces la red se hizo tan pesada que porque estaba llena de peces. Estaba tan llena de peces la red que ya no la podían levantar. Entonces ahí uno de los discípulos le dice a Pedro, dice, es el Señor Jesús. Y Pedro al escuchar esto se puso su ropa y se aventó al agua. Ya regresando a la orilla, los discípulos vieron que Jesús tenía una fogata, tenía pescado, tenía pan, y les dijo que trajeran los peces que habían pescado. Entonces ahí es cuando cuando Pedro regresa y desayuna junto con ellos. Jesús les da de comer, Jesús los alimenta. Y ya después de haber almorzado, hay una parte muy especial donde Jesús se acerca con Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas?
Jesús no llegó y le preguntó, Pedro, ¿por qué lo hiciste? Pedro, ¿por qué me negaste? Pedro, ¿por qué fallaste? No, hermanos. Jesús simplemente le preguntó, Pedro, ¿todavía me amas? Entonces Pedro le responde que sí lo amaba. Y ahí es cuando Jesús le dice, apacienta mis ovejas. En otras palabras, Jesús le dijo, tu historia todavía no terminó, tu historia sigue, tu llamado todavía está en pie, tu sueño todavía está por cumplirse. Jesús no le dijo, bueno, Pedro, te voy a poner en un periodo de prueba de 3 meses, si me vuelves a negar, ya te voy a sacar del grupo. No, hermanos. Jesús mostró mucho amor hacia Pedro, le mostró misericordia, le mostró amor y le demostró que podía seguir soñando. ¿Por qué? Porque el llamado no se sostiene por perfección, se sostiene por amor. Y la más grande prueba de amor es Jesús. Después de hablar de sueños abandonados, hay que decir una verdad. Muchos no dejaron de soñar porque no tuvieran fe. Dejaron de soñar porque algo dolió en el camino. No fue flojera, no fue falta de capacidad, no fue una herida. Porque cuando un sueño se rompe, no solo se rompe una meta, se lastima el corazón. Y si no sanamos lo que nos dolió en su momento, el alma empieza a decir, mejor ya no intento, no quiero ilusionarme, o se me hizo tarde. Por eso antes de empezar a hablar de soñar, tenemos que hablar de sanar. ¿Por qué? Porque Dios tiene que tratar con nosotros primeramente, tiene que tratar con nuestro corazón, tiene que forjarnos, tenemos que pasar por un proceso para que la promesa que Dios puso en nuestras vidas se pueda cumplir. Dios nos hizo, como esto es en su palabra, su imagen y semejanza. Nos dio un corazón que siente, un corazón que siente alegría, que siente gozo, que siente felicidad. Pero también este corazón siente dolor, siente tristeza, siente desánimo. Si Dios nos hubiera querido hacer seres sin sentimientos, fácilmente los pudo haber hecho de piedras, pero no. Dios nos hizo perfectos, con un corazón perfecto que pudiera sentirlo a Él, que pudiera sentir muchas emociones. Dice la palabra de Dios en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si nuestro corazón se daña, la vida se nos va a empezar a apagar poco a poco. No de golpe, no va a ser un golpe fatal, pero sí va a empezar a acabarse en silencio. Y muchas veces confundimos la sanidad con el tiempo. Muchas veces decimos, no, con el tiempo va a sanar. Esto que me dijeron, esto que me lastimó, la persona que me traicionó, la persona que me falló, dejó una herida en mí, pero sé que va a sanar. Y eso no es cierto, hermanos. El tiempo no sana nada. El tiempo solamente lo vamos a utilizar para seguir ocultando el dolor que sentimos. Hay heridas que se ven, pero hay heridas que no se ven. Hay heridas internas que siguen sangrando. Hay heridas internas que siguen doliendo. Dicen, el tiempo te va a sanar, pero hay gente mayor, ya en la adultez, que recuerdan un momento doloroso de su infancia, de su juventud. Entonces el tiempo no sana. El único que sana es Dios. La palabra de Dios nunca dice que debemos pasar las cosas porque el tiempo va a sanar. No, al contrario, dice que Dios sana. Y muchas veces no lo sabemos, pero tenemos un corazón herido, tenemos un corazón lastimado. En la palabra de Dios hay señales bíblicas de un corazón que no está sanado. La primera es un corazón endurecido, la segunda es un corazón cansado y la tercera es un corazón apagado. No es que la persona no ame a Dios, es que ama con un corazón cansado. Muchas veces tenemos heridas internas que no hemos querido sanar, que no hemos querido tratar, que no hemos querido dejarlas en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque nos da miedo. Nos da miedo revivir todas estas cosas. En el Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El tiempo puede distraer, pero Dios es el que restaura. Dios es el que puede hacer algo en nuestras vidas.
Dios es el que puede cambiar todo el daño que alguien nos hizo. Es solamente Dios el que lo puede sanar. Es solamente Dios el que lo puede restaurar. Qué increíble es cuando nos hacemos una herida. Los glóbulos rojos, blancos, plaquetas empiezan a trabajar para que la herida cierre lo más pronto posible. Entonces así es nuestra vida, hermanos, cuando nos dañamos, cuando alguien nos lastima internamente. Cuando alguien lastima nuestro corazón, se puede partir en 2, en 4, en 8. Tal vez a la persona que nos dijo algo fue una broma inocente para esa persona, pero para nosotros pudo haber dolido mucho. Ese comentario, esa desilusión, fue algo que nos dejó el corazón destrozado. Pero tenemos un Dios tan grande que aún estando en 1000 pedazos, Él es el que se va a encargar de reunir todas las piezas. Tal vez nuestro corazón es un rompecabezas, pero Dios es el único que lo puede armar. Es el único que le puede dar sentido. Tenemos que entregar nuestros dolores, nuestras angustias, nuestras heridas a Dios. Pero no podemos sanar lo que no nos atrevemos a tocar. Muchas veces, como les comentaba, evitamos volver a revivir estos sentimientos. Tener que recordar esa acción, esa palabra, nos hace sentir miedo. Y está bien, todos tenemos un sentimiento así. Pero muchas veces Dios quiere tratar con nosotros. Dios quiere poner su mano sobre nuestra herida, pero nosotros decimos, no la toques, así está bien. Entonces Dios dice, ok, tenemos que dejar que Dios toque nuestra herida, que Dios toque donde más nos duela. ¿Por qué? Porque la mano de Dios es cálida, es hermosa y Él puede hacer grandes cosas en esa herida. Él puede restaurar, Él nos puede sanar cuando dejamos que Él nos toque. El primer paso cuando alguien nos lastima, cuando tenemos un corazón lastimado, un corazón herido, un corazón maltratado, no es ocultarnos, no es correr, no es ignorar. Es pedirle a Dios que Él toque nuestra vida, que Él toque este corazón lastimado. Ahí donde más dolió, ahí donde más nos lastimaron, Dios tiene que orar en ese lugar. ¿Por qué? Porque primeramente tenemos que ser sanos para que Dios cumpla su promesa en nuestras vidas. Tenemos que estar completos para Dios, para así poder cumplir los sueños que Él tiene para nosotros. Entiendo que nos dé miedo revivir estas circunstancias, estas situaciones. Lo entiendo perfectamente, pero Dios no juzga. Dios está para escucharnos. Como dice en su palabra, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Sabe que cuando Jesús sanó al leproso, llegó y puso su mano sobre él. No llegó y dijo, voy a tomar la sana distancia con el leproso, porque me puede pegar algo. No. Jesús llegó y puso sus manos sobre él. Entonces la mano de Jesús, la mano de Dios, es la que nos puede sanar, nos puede restaurar. Porque de verdad, Jesús es el único que conoce de mejor forma nuestros dolores. Dios es tan grande y tan hermoso que se hizo carne y hueso para sentir la sensibilidad de nuestros dolores. ¿Quién va a conocer mejor el dolor que alguien que fue crucificado? ¿Quién va a conocer más del maltrato que alguien que fue insultado? ¿Quién va a conocer más del desprecio de la gente que le gritaba, que lo hacía menos, que lo lastimaba de muchas formas? Pero aún así Jesús cuidó su corazón. En la cruz Jesús no dijo, Dios, deja caer tu ira sobre todos ellos, mátalos, llévatelos. No, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, estando en la cruz, cuidó su corazón porque en el corazón sabía que de él mana la vida. Ya para terminar, muchas veces en este punto de nuestra vida pensamos que ya es tarde. Pensamos que ya es tarde para sanar, para cumplir nuestros sueños o para buscar de Dios. Pero la vida nos enseña algo diferente, que cuando el corazón está quebrantado, Dios no se aleja, sino que Dios se acerca. La Escritura dice en Salmo 34:18 que Él está cercano a los quebrantados de corazón y que salva a los contritos de espíritu. Si Dios se acercó a nuestra herida, si Dios puso su mano en nuestra herida, no fue para consolarnos, no fue para decirnos que
que todo va a estar bien. Fue para levantarnos, fue para guiarnos, fue para apoyarnos en Él, para seguir caminando hacia el sueño que Él tiene sobre nosotros. Tenemos que buscar a Dios antes de que sea demasiado tarde, hermanos. Este es mi último punto. Se me hizo tarde para buscar a Dios. Dicen en otro versículo que tenemos que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. No podemos, hermanos, estar con juegos de mañana lo busco, mañana oro, mañana ayuno, mañana oro por mi familia. No podemos estar jugando con eso, hermanos. No sabemos cuándo Dios nos vuelve a llamar a su presencia. Y tenemos que estar listos. Tenemos que encontrarnos con vestiduras blancas y sin manchas para cuando Él venga por nosotros. Yo sé, hermanos, que como Pedro sentimos que ya fallamos, que ya pecamos, que ya hicimos lo peor en contra de Dios. Pero a lo que quiero llegar, hermanos, es que Jesús está a la orilla. Ahí en sus heridas, ahí en su situación, ahí en donde usted falló, ahí está Jesús en la orilla diciéndole, preguntándole que si todavía lo ama. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordias para nosotros todos los días. Y si Dios puso un sueño en nuestra vida es porque nos va a ayudar, nos va a guiar y lo va a cumplir. Si Dios puso en su corazón el deseo de emprender es porque Dios va a hacer que su negocio florezca. Si Dios puso en su corazón estudiar una carrera es porque Dios va a estar ahí con usted en cada paso que dé. Tal vez mucho tiempo vivimos repitiendo la frase de se me hizo tarde. Tarde para sanar, tarde para buscar a Dios o tarde para soñar. Pero hoy Dios nos está demostrando algo distinto. Mientras hay vida, no es tarde. Dios no llega a nosotros cuando todo está perfecto. Llega cuando el corazón está cansado. Y si hoy estamos aquí no es coincidencia. Es una oportunidad. Una oportunidad para soltar todo lo que nos dolió. Todo lo que nos lastimó. Todo lo que nos hizo daño. ¿Por qué? Porque Él va a escribir una nueva historia de nosotros. Él ya escribió que Él va a cumplir su propósito en nuestra vida. No podemos dejar de lado los sueños que Dios puso en nosotros. ¿Por qué? Porque si Dios los puso es porque Él los va a cumplir y va a estar con nosotros en todo momento. Entonces ahora sí, para terminar, hermanos, los motivo, les quiero pedir que no abandonen sus sueños. Que si ustedes en su juventud, en su niñez soñaron con algo, pídenle a Dios que Él acomode las cosas. Si está en su propósito, si Dios lo puso en su corazón es por algo. Si usted ha tenido ese sentimiento en su corazón de querer estudiar algo, emprender algo, pídale guía a Dios. Dios va a acomodar las cosas, de verdad. Si está en los planes de Dios, ni se va a dar cuenta cuando ya todas las puertas se abrieron. Y de igual manera les pido que pongan en manos de Dios todas sus heridas. Todo lo que no hablan, todo lo que no hablan en público, todo lo que solamente ustedes y Dios saben, exprésenlo. No tiene nada de malo decirle a Dios dónde me duele, dónde me lastimaron, dónde fui herido. ¿Por qué? Porque Dios se va a poner su mano y va a obrar y va a cambiar las cosas y va a permitir que el sueño de nosotros siga en pie. Les pido que hagamos una oración, inclinen su rostro en reverencia a Dios y vamos a orar. Mi buen Dios, muchas gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Dios, por tu hablar a nuestras vidas, Dios. Gracias, Dios, porque tú sigues escribiendo una historia de nosotros, Padre. Gracias, Dios, porque tú también estás en nuestro proceso, Dios. Gracias, Dios, porque tú también estás en cada herida, Dios. Gracias, Dios, porque tú vas a estar con nosotros, Dios, en cada paso que demos. Te pido, Padre, que tú guardes a cada hermano, Dios. Guarda su corazón, Padre. Todo lo que ellos nos platican, Padre, todo lo que solo tú sabes, Dios, te pido que tú trates ahí, Dios. Pon tu mano, Dios, sobre esas heridas que se esconden. Pon tu mano, Dios, sobre esas heridas que se están pudriendo por dentro de nosotros, Dios. Sánanos, restáuranos, Padre. Tal vez somos un rompecabezas de 1000 piezas, todo desordenado, Dios, pero confiamos en que tú lo vas a ordenar, Dios. Confiamos en que tú vas a hacer algo nuevo en nuestras vidas, Padre. Te fallamos y te pedimos perdón, Dios, pero te pedimos que este fuego que está dentro de nosotros, Padre, no deje de arder.
que a veces nuestro corazón está en las puras brasas, Dios, pero te pedimos que tú lo vuelvas a prender, Dios, que esta llama no se consuma, Padre, que podamos seguir caminando hacia tu eterno propósito, Padre. Damos gloria y honra a ti, Dios, porque solo tú la mereces. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.